Es muy emocionante y muy bonito estar aquí en un lugar tan genial y emblemático como Plural, y también feliz de estar con nuestras colegas cochabambinas, en mi caso yo diría amigas cochabambinas. Yo veo que hay un vínculo muy fuerte entre sociología en Cochabamba y sociología en la UNSA, en La Paz, tanto desde San Simón y la UNSA, y es un vínculo que es más de personas y de oficios, y creo que debería convertirse más en un vínculo institucional porque estamos muy en sintonía, me parece, históricamente y también hoy. Lo que yo voy a hacer en los 15 minutos es describir muy rápidamente algunos principios y contenidos centrales del libro, pero sobre todo lo que quiero es, a manera de comentario, vincular los textos de este trabajo con temas, problemas e investigaciones globales y sobre todo bolivianas. A mí me gusta siempre citar cuando hago presentaciones las frases de un querido amigo, Alfredo Greco y Babio, que dice: yo que soy un quencha, tampoco quiero ser un spoiler, entonces tampoco voy a extenderme tanto en los contenidos, sino más bien en ciertos comentarios que ayuden o influyan a la lectura del libro, ¿no? Entonces, las investigaciones reunidas en este libro, en activismo ciudadano, redes sociales y protestas del siglo XXI en Bolivia, realmente constituyen aportes novedosos para el análisis y el estudio de los tiempos políticos convulsos y complejos que transita el Estado plurinacional. Nuestras autoras lo que hacen es, en el fondo, es un análisis de las morfologías y los efectos del activismo ciudadano, ¿no? Y este es un tema generalmente desatendido por las ciencias sociales bolivianas, que tienden a hacer un análisis más tradicionalmente de los movimientos sociales también más tradicionales. Y a mí lo que me parece interesante de este libro es que no solamente nos ofrece nueva información valiosa que no conocíamos, sino que yo realmente creo que acá aparece lo que yo diría el inicio de un posible proyecto de investigación, de una agenda de investigación mayor, en el sentido de que este libro abre nuevos elementos para analizar estos activismos. Como dice Hugo José Suárez, los libros son muy importantes por las conclusiones, pero también por las preguntas que dejan abiertas. Entonces, a mí me parece que acá estamos frente a un libro seminal que abre, decía, una agenda de investigación. Las autoras, me parece más que central, como en el corazón de su interpretación, diría que el lente analítico y metodológico son sobre todo lo que ellas denominan el activismo situacional, que es una categoría muy interesante. En palabras de las autoras, son expresiones que surgen como respuesta inmediata a acontecimientos específicos y acontecimientos que generan indignación social, pero que también articulan grupos de activistas que se manifiestan sobre todo en las redes y en las calles. Entonces, a lo largo del trabajo, esta categoría del activismo situacional es constitutiva y muy fecunda para comprender los fenómenos que analizan, ¿no? Rápidamente quisiera mencionar un poco las características de cada uno de estos textos. El libro se abre con un trabajo monumental de justamente María Teresa Segada y Gabriela Canedo, que me acompañan hoy, que se llama Activismo como fenómeno emergente de movilización social y política en Bolivia. Y ahí ellas abordan justamente toda esta proliferación de colectivos ciudadanos que persiguen causas diferentes, pero que tienen rasgos estructurales comunes, como sobre todo el recurso de actuar en redes sociales, ¿no? A partir de esta mirada más estructural general, después hay un artículo de Carolina Padilla y Silvia Vázquez que analiza un tema muy, me parece, de mucha relevancia social en la actualidad, que es el activismo animalista en Bolivia. Y a mí me pareció notable porque no teníamos ningún trabajo que pueda ver desde adentro un poco los principios de esta organización. María Teresa Segada coloca un foco sagaz sobre formaciones políticas emergentes muy poco estudiadas en su texto Activismo pasivo de jóvenes liberales en Bolivia, y Gabriela Canedo en su trabajo Cuando sale el arco iris, activismo de las diversidades sexuales y de género en Bolivia, analiza todo el tema del LGBTI, pero desde una perspectiva mucho más sistemática, académica, que los trabajos que suelen venir del ámbito de las ONGs, que son interesantes pero que tienen otro tipo de tono, ¿no? Y en el ensayo final del volumen, Juan Carlos Gómez Leitón se ocupa de la ciudadanía política y los activismos sociales
en la sociedad neoliberal chilena. Es un trabajo muy interesante donde se analizan estos activismos en una sociedad con características estructurales distintas a la boliviana, pero que nos permite un poco, más que comparar, contrastar esas características estructurales, ¿no? Lo último que quisiera decir es que, a diferencia de la tradición poco que existe en Bolivia, sobre todo en las ciencias políticas más que en la sociología, de trabajos demasiado ensayísticos con poca densidad empírica, este es un libro notable porque tiene una capacidad hermosa para conjuncionar un trabajo de campo muy denso, se los escucha muchos, se escucha, se recuperan testimonios, voy a hablar más adelante, es una etnografía en el sentido más actual del término. Entonces a mí me llama mucho la atención que sea un trabajo que combina con mucha lucidez herramientas teóricas muy sofisticadas e interesantes con un trabajo de campo muy intenso, muy detallado, muy concreto, y creo que esa es una cosa que hay que agradecer, decía, porque a veces tenemos una serie de pensamientos demasiado ensayísticos que son interesantes, pero que se alejan de las personas de a pie, ¿sí? Entonces, ahora quisiera más bien hablar un poco de las ventanas que nos abre este libro, de los diálogos que se pueden construir, como una relectura más mía que pueda ayudar a pensar los temas que plantean nuestras autoras. Lo primero es que yo creo que, de alguna manera, este libro se inscribe en la larga tradición de la sociología política en Bolivia, pero al mismo tiempo renueva ciertas preocupaciones y al mismo tiempo incorpora nuevos objetos, ¿no? Pensaba, por ejemplo, el día cuando preparaba lo que iba a decir, pensaba en la larga tradición, para citar nombres de René Zabaleta Mercado, Jorge Lasarte o René Mayorga, que a su manera todos ellos, desde diferentes puntos de vista, se podría decir, trabajan en el fondo las relaciones entre el Estado y la sociedad civil, de maneras muy originales, distintas, sofisticadas, ¿no? Y claro, también hay, más actualmente, yo diría en la primera década, los mismos trabajos de Jorge Comadina con Céline Geoffroy, o los trabajos de María Teresa Segada con Jorge Comadina, que a su manera van continuando esa tradición, ¿no? Pero a mí me parece que este libro es muy especial porque en los trabajos que se suele pensar en términos de la sociedad civil, en vínculo con el Estado, para pensar así con el genial pensador clásico Alexis de Tocqueville, en realidad siempre hay un esfuerzo por pensar el pluralismo asociativo desde movimientos sociales más convencionales, más establecidos, más tradicionales. Entonces este es un libro que me parece que es más único que raro, por decirlo así, en el sentido que abre un nuevo punto de vista, construye un foco nuevo para entender el pluralismo asociativo, ya no desde las organizaciones tan tradicionales, sino desde estas nuevas formas que aparecen tan rápidamente en nuestros tiempos, ¿no? Entonces es un primer elemento que yo quisiera plantear, es cómo entroncadas en una tradición muy robusta, al mismo tiempo como que están renovando una disciplina, y un poco eso que dice Bruno Latour, ¿no? Es decir, enfocar la misma realidad desde una luz nueva, y eso me parece que hace este libro. Es un primer elemento. Un segundo elemento es, me parece que es un libro que dialoga muy bien con algunos también trabajos contemporáneos muy recientes de la llamémosle sociología política en Bolivia. Hay dos que me parece que vale la pena, yo diría, leerlos los tres juntos, porque nos muestran con claridad transformaciones estructurales en la política boliviana. Uno es un libro muy reciente de un profesor de la carrera de Sociología de la UNSA, de Víctor Hugo Perales, que se llama Democracia en alquiler, taxipartidos o franquicias electorales. Es un libro de este año, su título lo dice todo, ¿no? Y el otro libro es un libro de Francisco García, que se llama ¿Quiénes dijeron no?, que es del 2024, que es una etnografía sobre todo el activismo ciudadano vinculado a la Universidad Católica, que se va a manifestar en 2019, ¿sí? Estos tres, ¿por qué los pongo juntos? En primer lugar, porque me parece que los tres no ceden a la tentación de la velocidad, de las redes sociales, de asumir declaraciones altisonantes, asumir posiciones polarizadas, sino que los tres tienen una capacidad reflexiva, lenta, fría, en el mejor sentido, para acercarse a estos temas, ¿no? Y lo otro que para mí es central, y esos son los aspectos centrales que muestran estos tres libros, y el que mejor lo muestra es este, es que
estamos enfrentando un problema muy complejo en el sentido de que la acción política no está encontrando canales institucionales para poder expresarse, ¿no? Ya sea desde la ausencia de partidos políticos o ya sea desde la crisis de las organizaciones, digamos, convencionales, de los movimientos sociales. Me parece que lo que muestran estos estudios es justamente cómo se canalizan la acción política en un momento donde las formas convencionales de movilizarse, las formas convencionales de canalizar esa acción política están en crisis, ¿no? Y esto puede parecer una cuestión muy sencilla o muy vista de manera muy simplista, pero yo creo que es constitutiva. Y pensaba yo en algunos politólogos y sociólogos políticos extranjeros que están haciendo cosas muy interesantes, y un libro que me gusta mucho de Adam Przorsky que se llama The Crisis of Democracy del 2019, y lo voy a citar porque a mí me parece que él plantea como un desideratum, digamos, institucionalista, un principio de institucionalista muy fuerte, pero que dialoga muy bien con este libro. Él dice: la democracia funciona bien cuando los conflictos que surgen en la sociedad, sean los que sean, se canalizan y se tramitan a través del marco institucional, sin impedir que nadie tenga acceso a estas instituciones solo por el contenido de sus reivindicaciones, ¿no? Entonces, a mí me parece que este libro nos muestra justamente la complejidad que estamos viviendo hoy, cuando ni los partidos políticos, que están prácticamente destruidos, y cuando los movimientos sociales convencionales sufren una crisis tan profunda, tal vez una palabra un poco simple, pero yo creo que marcadas fuertemente por el clientelismo. Me parece que este libro nos muestra justamente cuál es el resultado y cuál es el estado de esa acción política que no tiene una canalización institucional. Un segundo aspecto, que yo estoy pensando en este libro casi con esa idea vieja de Braselli, de un fenómeno como un prisma social. Este es un libro que analiza el fenómeno en sí mismo, pero que también utiliza estos fenómenos como un prisma para ver transformaciones en Bolivia. Yo creo que este es un libro que nos muestra algo de lo cual no estamos pensando mucho en las ciencias sociales bolivianas hoy, que es un concepto de Martuchelli, que es el proceso de individuación. Yo creo que estamos viviendo un proceso de individuación en Bolivia muy complejo, y estamos acostumbrados a representaciones distintas, más colectivistas, pero me parece que estas formas de acción política colectiva también responden a ciertos principios del proceso de individuación. Este es un concepto que desarrolla Danilo Martuchelli, un sociólogo peruano genial que vivió en Francia, y él plantea que las personas enfrentamos una diversa variedad de pruebas, en el sentido que son sucesos que todos tenemos que vivir, por ejemplo, no sé, la familia, el trabajo, la universidad, la educación, y él propone que en la actualidad, en Latinoamérica, se enfrentan esas pruebas en términos siempre de un proceso de individuación, ¿no? Tienen un libro que hizo Hugo José Suárez, que se llama Todo Cambia, que es una compilación de ensayos sobre Bolivia. Él escribe el prólogo, el epílogo, tiene una frase que a mí me encanta, y él dice, el MAS, es un libro del 2018, el MAS, por una nueva astucia de la historia, es el gran operador de la afirmación de las individualidades en Bolivia. No, seguramente no es una cosa con la cual muchos de ellos estén de acuerdo, pero a mí me parece que estamos atravesando un proceso de individuación muy intenso, y me da la impresión de que este libro nos da muchos indicios y señales para pensar este trabajo. Entonces sería un segundo elemento que yo creo que es central, cómo se puede pensar a partir de los activismos ciertos procesos estructurales de individuación en Bolivia. Un tercer elemento es que yo creo que pensaba cuando leía, la primera vez que me pasaron el libro, a mí justo había terminado de leer un trabajo de un antropólogo social argentino, famoso, Pablo Semán, que se llama Está entre nosotros, de dónde sale y hasta dónde puede llegar la extrema derecha que no vimos venir. Es un libro del 2023 que trata de analizar el fenómeno de Milei y demás, pero me parece que aquí él, sobre todo lo que está pensando es cómo es el desencuentro entre el Estado y la sociedad, y cómo operan las modalidades de interacción digital en ese desencuentro. Y este libro, a su manera, también hace lo mismo. Este es un libro, yo creo que es el más adelantado que tenemos para comprender justamente en esta interacción digital, en estas modalidades de acción digital, cómo se expresan en ese espacio esta separación entre el Estado y la sociedad, ¿no? Y un cuarto elemento es, para volver con Tocqueville, este libro nos muestra cómo se está transformando
los procesos de pluralismo asociativo en Bolivia, ¿no? El concepto viejo de Tocqueville es que el pluralismo asociativo son los procesos de organización de la sociedad civil, no necesariamente, digamos, bajo el talante del Estado. Y claro, este libro también nos muestra que la representación del pluralismo asociativo convencional que teníamos está siendo transformado. Y eso solamente se puede mostrar desde un análisis tan interesante y tan denso como este libro. Lo último que quisiera decir es que yo creo que este libro tiene enseñanzas metodológicas muy, muy profundas. Ahora está muy de moda, ¿no? Tengo muchos estudiantes que quieren hacer etnografías del internet, ¿no? Que se llama el nombre de netnografía, está de moda. Claro, muchos es porque realmente no quieren hacer trabajo de campo, no quieren salir de su casa, no quieren ensuciarse, digamos, no quieren ir al barrio. Pero bueno, me parece que a veces eso que se llama etnografía de las redes sociales termina siendo algo muy poco sistemático y muy poco serio. Este es el primer trabajo, pues yo he leído varios, como siempre, con la metodología empiezan los manuales, los artículos más pedagógicos. Este es para mí el primer ejercicio real y fecundo que se hace en Bolivia de lo que se llama etnografía. Aquí hay un trabajo sistemático, riguroso, eso que Bourdieu le llama el colmo de la inmersión. Entonces, no es revisar el Facebook después de almorzar, digamos, sino que es todo un trabajo sistemático que además vincula el mundo digital con las personas de a pie, con las cuales se trabaja, ¿no? Entonces, yo hace unos años, es un poco porque una revista francesa habían pedido que un número que parece muy extraño, pero era muy interesante, sobre videojuegos. Entonces yo hice una etnografía sobre el videojuego FIFA 21, el videojuego de fútbol, y al principio traté de hacer como una etnografía, pero yo no lo entendía muy bien, y decía, pucha, si hubiera tenido este libro, ese momento, me hubiera ayudado muchísimo como herramientas concretas para asumir un tema. Entonces yo creo que este es un libro que tiene una serie de contenidos en sí mismos muy valiosos, pero también es un prisma social para comprender cómo estamos hoy en Bolivia. Y por último es también, yo diría, a su manera y sin proponérselo directamente, es también un faro metodológico para estos nuevos tiempos, ¿no? Entonces yo no me queda más que celebrar, es un gusto estar aquí, celebrar que este libro esté entre nosotros. Cuando yo pensaba también en los tiempos inciertos que estamos viviendo, lo complejo que es este momento, y yo siempre pienso en esta idea, un poco me hace mucho recuerdo a ese libro hermoso de Almaraz, Requiem para una República, ¿no? Que es un tiempo de indeterminación, es un tiempo difícil donde algo ha terminado y todavía no sabemos qué está empezando, ¿no? Y claro, me hacía recuerdo también a eso, es que en tiempos tan difíciles, ¿no? En un momento tan complejo, este es un libro que nos muestra la necesidad de tratar de entender lo que estamos viviendo fríamente, y creo que es un libro que nos da herramientas para tratar de seguir pensando qué hacer para tratar de estar mejor entre todos nosotros. Entonces, es, yo creo, un hito muy importante en la sociología política, es un día para festejar, y espero que puedan leer el libro y que se sientan tan entusiasmados y como yo me he sentido cuando lo he leído. Eso, muchas gracias. Bueno, gracias. Primero quisiera agradecer a Plural, no solo por la publicación tan rigurosa como siempre de los textos, en este caso del libro, al CERES, que nos auspicia, la institución de la cual venimos investigando hace varios años, y también quisiera agradecer a Mario por su trabajo. Nos ha escrito el prólogo y él ha comentado el libro del día también, y le agradezco mucho sus palabras. Y también a todos ustedes por estar aquí, gracias por darse tiempo y venir a este espacio tan lindo de Plural. Este libro, en la línea que hablaba Mario, un poco busca entender un poco la nueva realidad boliviana, las nuevas configuraciones sociopolíticas que hay en Bolivia. No desmerecemos en absoluto los conceptos que nos han servido para entender el siglo XX. Hemos discutido mucho, sobre todo con Juan Carlos Gómez aquí presente, estos términos de movimientos sociales, nuevos movimientos sociales. ¿Qué son entonces los activismos? ¿Cuál es su fondo histórico? ¿Lo tienen o no lo tienen? ¿Son más bien una expresión superficial de la realidad? Entonces hay una discusión teórica que ha sido bastante fecunda para nosotros, para el equipo también desde ese lado. Entonces, pero este libro, el objeto de estudio nos ha obligado a incluso tratar de generar nuevas formas de aproximación y nuevas formas de
conceptualizar sin ninguna pretensión esta nueva realidad, ¿no? Entonces el libro tiene dos partes, una parte sobre Bolivia, que tiene el estudio sobre Bolivia y 3 estudios del caso, y la segunda parte que es el estudio sobre Chile. Habíamos pensado al principio hacer un estudio comparativo, pero al final ha resultado siendo, como dice Mario, 2 realidades que se contrastan por sus estructuras justamente básicas, ¿no? Pero eso también creo que Juan Carlos puede ayudarnos a explicar aquí. Entonces, a ver, yo quisiera comenzar diciendo que tenemos que abordar de alguna manera los cambios sociológicos que hay en Bolivia y entender que somos en el siglo XXI, más allá de esta coyuntura que nos está corroyendo por dentro, ¿no? La erosión de los partidos, la pérdida de confianza en las instituciones políticas, también la división y desgaste que hay en las organizaciones sociales. Hoy día en Bolivia están totalmente fragmentados. La emergencia de estas nuevas capas sociales y sobre todo la emergencia de estas nuevas identidades que vienen de la mano de los jóvenes y vienen de la mano de la tecnología de información y comunicación, ¿no? Han abierto un escenario muy grande que no está ocurriendo solo en Bolivia, sino también en el mundo. Ya Manuel Castells en 2010 habló de esta irrupción de lo tecnológico en la vida social que ha cambiado las formas de politización de la vida cotidiana y ha roto esta frontera entre lo público y lo privado también. Antes temas privados que solo se discutían en un grupo, hoy día tienen un carácter público y eso les da muchísima potencia, ¿no? Sobre todo en los temas relacionados con violencia de género y con cuestiones que antes eran un tabú prácticamente para la sociedad. Entonces, es bien interesante porque este nuevo fenómeno ocurre en el mundo desde el 2001. Al rastrear un poco la investigación sobre el mundo, encontramos el primer hito más o menos visible, que es la caída del dictador Estrada en Filipinas, que comienza justamente a través de redes sociales en la conexión de la gente, vistámonos de negro y acudamos a una plaza. Esto termina en la destitución de este líder. O sea, a lo que quiero ir es que los pequeños ejemplos que les voy a mostrar nos muestran el impacto que tienen este tipo de activismos. O sea, desde hacer caer un líder dictador hasta evidentemente solo cambiar probablemente la conciencia de alguien que está pensando en un tema relacionado con su vida cotidiana. O sea, los impactos son muy variables, pero han tenido este alcance a nivel mundial, sin ser movimientos históricos estructurados, más bien movimientos muy espontáneos. El otro caso interesante, bueno, toda la primavera árabe también ha estado muy, mediada por el uso de la tecnología digital, el movimiento, acuérdense ustedes de los indignados en España, el Wall Street Occupy creo que ha sido 2012 o 2014, los feminismos que han empezado en Argentina, Chile y han cubierto más o menos toda América Latina, por lo menos con las mareas verdes. Y esto sigue. Por ejemplo, en 2025 ha habido este evento de los jóvenes de la generación Z de Nepal, que se han movilizado igual a través de redes sociales, pero además contra la corrupción de esos gobiernos y contra la censura que se impuso justamente a nivel de Internet. Y ha provocado este movimiento de jóvenes la caída del primer ministro de ese país y la disolución del parlamento. O sea, el efecto ha sido muy grande. Y recién ahora, estos días, este movimiento que los llaman los cucarachas en la India, ¿no? Que es otra vez un movimiento de generación Z contra el desempleo y el sistema educativo, ¿no? Y el Tribunal Supremo dijo: estos son unos parásitos, unos cucarachas, y muy a gusto han asumido ese nombre para identificarse como tales. Entonces, con esto voy a que es un fenómeno mundial que está transformando las formas de expresión y de protesta, pero que también lo tenemos en Bolivia. Un autor clásico que ha analizado estos temas, Reingold, hablaba de las multitudes inteligentes, estas que se mueven a través de las redes y generan impacto social. En Bolivia, en el mapeo que hemos hecho en el primer artículo, hemos comenzado un poquito viendo que esto empezó a tener un peso con el conflicto del TIPMIS en 2011, ¿no? Que tuvo un impacto global y la gente empezó a utilizar las redes para comunicarse. Pero después del TIPMIS han habido una serie de movimientos que los hemos mapeado en el primer artículo, y están feminismos, movimientos de diversidad sexual, animalistas, ambientalistas, etcétera, ¿no? Que tienen hemos establecido una característica metodológica aquí, que para establecer su relevancia, porque cualquier influencia también puede movilizar, ¿no? De una persona a veces genera una viralización impresionante, y no otra cosa está pasando estos días con la telenovela que tenemos en viernes, pero digamos, hemos seleccionado viendo que el impacto de estos movimientos sea online y offline, ¿no? O sea, también tenga presencia en las calles.
Y en las calles hay cosas muy interesantes, porque no son la típica protesta, las performances, las formas de expresión, esto que ocurrió en Estados Unidos, por ejemplo, con bailarinas en la plaza, con artistas que se suman, aquí también hay algo de estas expresiones. Entonces, tienen una característica muy particular. Entonces, ¿cuál es esta característica? ¿Por qué son tan relevantes estos activismos? Son muy diferentes a los clásicos, ¿no? Por un lado, tienen agendas concretas. En algunos casos tocan aspectos estructurales, pero en otros son lo que llaman los autores postmaterialistas. Están cuestionando cosas de la vida cotidiana. A veces cuestionan las estructuras del orden, pero otras veces no, más bien quieren que funcione mejor. O sea, se activan para decir qué mal funciona el sistema, que funcione mejor, corregiremos. O sea, no necesariamente son antisistema. Luego se basan en identidades inventadas, prefiguradas, que surgen, digamos, a veces en pleno movimiento, no son permanentes, y por eso este concepto de activismo situacional, porque lo que hemos visto es que los activistas en cualquiera de estos campos aparecen cuando hay una reacción a un hecho concreto, un maltrato animal, una violencia de género, un feminicidio, una confiscación de la democracia, lo que fue este movimiento de las pititas en el 2019, por ejemplo. Entonces hay un hecho que los activa, es una situación concreta que hace que estos se activen y después pueden estar meses o años quizás quietos hasta que otra vez algo vuelve a activarlos, ¿no? Otra cosa bien interesante que hemos encontrado, pues esto que hace en política en general creo, pero en estos casos sale mucho, es el uso de las emociones. Normalmente se mueven por indignación, por rabia, por frustración, y todo esto a través de las redes sociales, ¿no? La foto de un perrito maltratado, sangriento, con su pata rota, mueve mucho más a la gente que todo un discurso de argumentación sobre no se debe maltratar a los animales, etc. Esto lo estamos viviendo también en el ámbito político e institucional, ¿no? Las elecciones del año pasado nos han mostrado esto. Luego son también movimientos que no quieren comprometerse con la política, son antipolíticos, no quieren saber de los partidos ni de las instituciones, son críticos y tienen formas de organización distintas. No hay aquí un líder que tú puedas decir esta estructura jerárquica, tratan de ser horizontales y tienen una estructura rizomática de relacionamiento. Alguien puede ser feminista, pero también ambientalista y también vegano y también animalista, o sea, andan dialogando entre estos activistas. Eso también es otra cosa interesante. Y otra cosa interesante, a diferencia de los viejos movimientos sociales, es que sus adversarios, como decía Turén, en el siglo XX, hay adversarios más abstractos, no es siempre el imperio o los empresarios o el Estado. A veces son adversarios que aparecen, digamos, se los construye para generar una movilización. Me voy a referir muy rápido a los artículos que tiene el libro, sobre todo al que he escrito yo, y primero a este artículo de animalismos que ha sido escrito por dos jóvenes sociólogas que trabajan como en el programa de becas de Ceres. Se han entusiasmado mucho con el trabajo que al final les hemos dado la opción también de que ellas participen, y es muy interesante lo que ellas han encontrado, porque esto que llamamos animalismo, que parece un mascotismo, ¿no ve? Yo defiendo mi gatito, mi perrito, que ahora ya no es perrito, es perrijo, es gatijo, y tienen esta cualidad tan jerárquica que es bien complicada, pero es real. Entonces, pero han encontrado ellas también en la investigación que este mascotismo, digamos, el animalismo no se reduce al mascotismo, a rescatar animales salvajes o a tener una mascota a la cual mimar. También hay una fuerte vinculación de los animalismos con temas ambientales. Por ejemplo, cuando hubo los incendios de la Chiquitanía y murieron estos animalitos, ¿no? Y fueron realmente motivo de gran movilización en las redes. También están vinculados con el vegetarianismo y el veganismo. Y hay algo muy interesante en el mundo, muy raro, la verdad creo que en Bolivia no lo tragamos mucho, y hay muy poco en Bolivia, pero sí hay a nivel mundial y está empezando a pegar aquí, que es esta corriente del antiespecismo, ¿no? Que tiene raíces mucho más profundas y cuestiona la supremacía humana por encima de los otros seres vivos. Y esto ya sus límites son mucho más profundos, ligados en muchos casos a los movimientos anticapitalistas, antiextractivistas, etc. Entonces, este artículo les va a llamar mucho la atención porque había habido en Bolivia estas cosas más interesantes que solo el perrito publicado en la red, ¿no? El artículo que yo he trabajado, y con esto voy a ir cerrando, pero quiero comentarles, comenzó con una motivación que la pongo en el libro porque fue la verdad. Yo vine a dar un curso aquí a La Paz a jóvenes en una institución que eran la mayoría jóvenes, bueno, de todo lado, de todo Bolivia, ¿no? Y me senté a almorzar con uno de los jóvenes que estaba participando y yo le dije, porque
porque ellos hablaron en la sesión de su discurso liberal, conservador, que además son chicos que estudian mucho, están leyendo Hayek, están leyendo Robert, están leyendo Rothbard, están leyendo autores clásicos, ¿no? Del conservadurismo liberal, y están también promocionando valores también desde mi punto de vista conservadores, ¿no? Como reacción a los feminismos, entonces proteger a la familia, proteger estos valores religiosos en algunos casos, el patriotismo en otros casos, el nacionalismo, bueno, tiene varias vertientes. Y este chico que se sentó en el almuerzo, yo le dije, mira, me llama la atención algo, porque para mi generación me llama la atención como jóvenes como ustedes tienen un pensamiento retrógrada desde mi punto de vista, ¿no? Están volviendo a un viejo conservadurismo. Y él me dijo algo que me dejó muy callada y me animó a investigar el tema. Me dijo, ser revolucionario para nosotros es ser liberal conservador frente a lo que hemos vivido estos 20 años de estatismo, corrupción, y bueno, dio todo un rollo ahí de por qué a ellos les motivaba estar en esto. Y lo he llamado a este artículo activismo pasivo porque son jóvenes que no están participando en política, o sea, no se involucran en partidos ni están en las calles, pero tienen una capacidad de conectarse entre ellos y de generar espacios de formación impresionante. Hemos encontrado ahí las distintas corrientes, conservadores religiosos, de estos de pro familia, ¿no? pro vida, otros que son más de la línea liberal, de defensa de la propiedad privada y del mercado, otros que hablan como una bandera la reducción del Estado, ¿no? La minarquía, otros que son más bien patriotas. Incluso hay un grupo en Santa Cruz muy preocupante, que no lo he puesto aquí porque no los hemos llegado a entrevistar, que son prácticamente nazis, ¿no? Tienen vínculos con el falangismo y tienen un discurso muy subido de tono en las redes sociales, pero no pudimos abordarlo porque lo vimos un poco de paso, ¿no? Pero eso está ocurriendo. Y se mueven en esto que los autores están llamando ahora las batallas culturales, ¿no? Toda esta lucha de estos influencers de derecha radical, que Pablo Stefanoni en su libro que acaba de presentar también aquí los analiza muy bien, que son influencers que tienen una llegada impresionante a los jóvenes, o sea, los jóvenes los admiran. Y aquí en Bolivia los personajes que admiran han sido, por ejemplo, Jaime Dun o este señor Sarabia, ¿no? Que uno dice, como, bueno, está bien, pero es su forma de pensar. Y en todos los casos tienen en común el rechazo al progresismo. Eso los anima a participar y son jóvenes entre 19, 25 años que están siendo parte de estos que se llaman incubadoras de pensamientos, semilleros de ideas. Es interesante lo que está surgiendo, o sea, no porque estemos o no de acuerdo con algo, lo vamos a negar. Entonces esto está existiendo y está ocurriendo y ellos dicen, nos estamos preparando para el futuro, entonces habrá que ver cómo termina concretándose esta situación. Bueno, yo quiero dejarlos aquí con estas provocaciones. Voy a dar la palabra a nuestro coautor, que ha trabajado sobre el caso chileno, con el cual hemos estado en contacto todos estos años que ha durado la investigación, 2 años, casi 3, y que nos puede comentar sobre los hallazgos del caso chileno. Y al final le daremos la palabra a Gabriela para cerrar. Muchas gracias. Buenas noches a todos, a todas y a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, ok, gracias. Bueno, yo creo que muchos de los que están ahí presentes se estarán preguntando qué hace un chileno entre medio de tantas bellas flores andinas, que son las 4 mujeres que acompañaron a esta investigación, ¿cierto? ¿Cómo y por qué se produce este contacto? Yo quisiera explicar un poco esa situación antes de entrar de lleno a comentar o plantear algunas cosas con respecto a la segunda parte del libro. También hay una tentación de querer de procurar o hacer una cierta conversación con la persona que hizo el comentario, ¿no? Ahí uno se siente también interesado a responder a algo de esa naturaleza y de lo mismo que lo que ha dicho la doctora Marité Segada, ¿no? Pero bueno, en realidad mi interés por Bolivia viene desde hace ya varios años, del año 2010 en adelante, cuando yo estuve en La Paz haciendo mi investigación para mi postdoctoral, que terminó finalmente en un libro que
se editó en el 2017, que fue un libro que lo tengo aquí en la mano, que se llama Bolivia Hoy, una democracia postcolonial o anticolonial, en la cual, cierto, buscamos responder a algunas preguntas referidas a la situación que ocurría en aquellos años en Bolivia. Y al mismo tiempo ese libro cierra con una bibliografía extensa sobre la historia reciente de Bolivia, con una bibliografía selectiva de más de 1500 títulos que yo pude atiborrar, encontrar, leer sobre Bolivia. Entonces mi conocimiento sobre Bolivia es bastante, yo diría bastante bueno. No les voy a decir que soy un especialista en Bolivia, pero digo que bastante bueno. Y al mismo tiempo concurrió de que Marité, como le llamamos, ¿cierto?, a la doctora Segada, realizó su doctorado en la Universidad Arcis de Santiago de Chile, en la cual, cierto, yo tuve la oportunidad de ser su tutor, en la cual trabajamos justamente el tema de la democracia en Bolivia. Y la trabajamos muy rigurosamente. Ella es una excelente académica, muy preocupada por estos temas, y trabajamos y se articuló una amistad que se volvió institucional cuando el Centro de Investigaciones en Procesos Sociales y Políticos se articuló con ella para hacer una investigación conjunta sobre el tema de los activismos. Eso explica la razón de que yo esté presente hoy día en este libro, ¿no? Y que finalmente, cuando hicimos la investigación, llegamos a la conclusión de que la parte de Bolivia estaba concentrada en lo que ha señalado correctamente la doctora, y que era radicalmente distinta de la parte de Chile. Pero no solamente porque la investigación se centró sobre sujetos o sobre activismo relativamente parecidos, sino que la estructura y los sujetos de las sociedades eran también muy distintos y que respondían a motivación, a intereses, a formas de pensar muy desiguales. Desiguales en el sentido que disímiles, ¿no? En ese aspecto. Y por esa razón, ¿cierto?, se optó por plantear que, como correctamente dijo el comentarista, que esto eran dos casos no para ser comparados, sino más bien para ser contrastados. El tema que la particularidad que tiene el caso chileno es que yo defino a la sociedad chilena como una sociedad profundamente neoliberal. Una sociedad que ha construido un edificio institucional que está ordenado dentro de la visión y la cosmovisión a la Weltanschauung neoliberal. Y por lo tanto, en una sociedad como la boliviana, que no venía construyéndose desde esa perspectiva, sino de una radicalmente distinta, que fueron y han sido, ¿cierto?, los 19 años que tuvo el gobierno del MAS y la construcción que el MAS hizo de un tipo de sociedad que no es comparable. Y por lo tanto, ahí resultaba un poco extraño hacer una comparación, sino más bien una contrastación entre el comportamiento de los sujetos ciudadanos. Yo sostengo en el artículo, y los que lo quieren ver podrán leerlo, ¿cierto?, y poder entender un poco el caso chileno, que el cambio de estructura hizo también un cambio de los sujetos. Y no solamente cambiaron los sujetos y su accionar, sino que también cambiaron las formas de operar, de actuar, de movilizarse en la sociedad. En Chile, igual que en otros países de América Latina y del resto del mundo, la crisis de las instituciones de la democracia liberal están completamente agotadas. Y este es un fenómeno, diríamos, mundial. No es un fenómeno que se da, sino que
la democracia liberal representativa es una democracia fenecida en estos momentos. Y fenecida justamente por la construcción de esta forma de entender la política que lo hacen los neoliberales y justamente los grupos que fueron estudiados por Marité y el resto de las compañeras que participaron en esta investigación dan muestra de esa concepción, de una concepción neoliberal profundamente conservadora y profundamente retrógrada y antiliberales, no son antineoliberales, sino antiliberales. Por eso muchas veces se usa el concepto iliberal para referirse a los regímenes políticos que están surgiendo bajo esa premisa. Entonces, la transformación en Chile radical de la creación de estructuras e instituciones neoliberales conllevó a la configuración de actores y ciudadanos neoliberales. Y yo distingo dentro de mi trabajo 4 grandes sectores de la ciudadanía en que se fragmentó la ciudadanía política. Entonces están los ciudadanos políticos tradicionales, están los ciudadanos que tienen una postura no política, en cual niegan la política y no participan en política. Están los ciudadanos y ciudadanas, por cierto, que son no electores, es decir, que tienden a abstenerse en los procesos electorales, pero no reniegan de la política. Y están los ciudadanos subpolíticos. Y este concepto yo lo tomé de un pensador alemán, Ulrich Beck, en que él habla de los subpolíticos que hacen política en los márgenes de la institucionalidad, es decir, fuera de la institucionalidad política. Pero no son para nada institucionalistas, obviamente. Son más bien críticos de todo lo que existe y se ubican y hacen una serie de acciones, organizaciones, etcétera, pero fuera de la política. No intervienen en la. Y yo analizo justamente el accionar político de esos sectores, de los sectores subpolíticos, de los que actúan en los márgenes de la política institucional y dominante. Y ahí muestro, ¿cierto?, 2 casos o 3 casos. El caso de las mujeres, de la rebelión femenina o de la rebelión feminista, y puede tener varios nombres porque ahí entran varias definiciones y formas de entender el papel y rol de las mujeres en su lucha por conseguir derechos a lo largo de esta dominación patriarcal que han tenido. Entonces eso marca, y esas mujeres también provienen desde los márgenes del sistema. Y también y que tuvieron una presencia a partir del año 18, el año 17, 18 y sobre todo en el 19, cuando se produjo la revuelta, lo que ustedes deben conocer como el estallido social en Chile en octubre de 2019. Pensemos que en octubre del 2019 se producen varios momentos de estallidos sociales en América Latina. No solamente está el caso de Bolivia, está el caso de Colombia, está el caso de Chile, pero también está el caso de México y otros. O sea, hay una serie de accionarios que ahí se mueven en América Latina en esa época. Y también estudio dentro de estos grupos, hay otros que son los ciudadanos no políticos, que son los que renuncian a la política, totalmente, no quieren nada con la política, detestan la política, y que tienen una posición tremendamente contraria a lo que son las instituciones de la democracia liberal, de cualquier tipo de democracia. Ellos no quieren nada. Y finalmente están, como decía yo, los subpolíticos, que dentro de la revuelta social de octubre yo analicé a los que estaban en la primera línea, es decir, jóvenes y no tan jóvenes,
que combatieron, ¿cierto?, en la primera línea con las fuerzas políticas de orden, que se movilizaron, etc. Esos son los accionarios que nosotros analizamos dentro de este artículo. Pero a partir de una cosa que me parece relevante e interesante señalar. Para nosotros, es decir, para la gente que trabaja en el CIPSAL y dentro de mi conceptualización, el tema fundamental es que el tipo de conflicto que se ha presentado en la sociedad actual, en la sociedad del siglo XXI, es un tipo de conflicto que tiene que ser atendido por las sociologías, tanto políticas, sociales, culturales, etc., que es el conflicto entre el mercado, por un lado. Todo lo que tiene que ver con el mercado se ha visto activado, la sociedad civil, por un lado, y el Estado. Anteriormente, en la sociedad del siglo XX, teníamos un conflicto que era muy específico, que era Estado versus sociedad civil. El mercado, ¿cierto?, estaba como controlado, estaba, como yo digo, tenía las manos atadas, las manos invisibles del mercado estaban atadas. Entonces, por lo tanto, no tenía una autonomía. La sociedad actúa más allá de las redes, más allá de la inteligencia artificial, más allá de todas esas cosas que son subproductos de lo que está mencionando. Es el mercado dominante, el mercado siendo hegemónico, el mercado estableciendo sus directrices sobre el Estado, el mercado dirigiendo la sociedad civil, etc. Es el mercado el que tiene este dinamismo. No es que la inteligencia artificial, por nombrar algo, ¿cierto?, que yo le digo a la inteligencia tonta, ¿cierto?, sea la que mueva al mercado. No, el mercado mueve la inteligencia artificial y la crea y la desarrolla para poner al servicio a todos los consumidores, a todos los hombres y mujeres, al servicio del mercado, a través de la inteligencia artificial. Entonces, en ese sentido, el conflicto de la sociedad, y es lo que reflejo yo en este trabajo, se da entre el mercado, la sociedad civil y el Estado. Si no se entiende ese conflicto, no se explica absolutamente nada de la sociedad actual. Todos los autores que se han sido nombrados y que son archicitados están profundamente equivocados al no entender que ese es el conflicto principal de la sociedad actual, de la sociedad del siglo XXI. Si tenemos que entender la sociedad del siglo XXI, tenemos que entenderla a partir de este conflicto y sus formas de actuar y cómo se van transformando los sujetos. Los sujetos, y esta forma de accionar también va transformando a los movimientos sociales. Hoy día estamos en presencia de una crisis de los movimientos sociales, tanto viejos y nuevos, o los renuevos, sino están todos en crisis. No hay hoy día un sujeto que accione de una manera colectiva, sino que actúan dentro de un espacio colectivo, que ese espacio colectivo es el mercado, fundamentalmente. Entonces, cuando uno observa a Bolivia y observa que se están moviendo distintos grupos dentro de ese mercado y hoy día entran en conflicto y entran en colisión, porque están definiendo cuestiones que tienen que ver, y los grupos económicos, los grupos que toman el poder, ¿cierto?, en América Latina tratan de controlar la sociedad civil a través del poder del Estado. Por eso son las agendas de seguridad, por eso son las agendas de conformación de un Estado poderoso, represivo, etcétera, que busca, ¿cierto?, controlar a la sociedad civil, porque la sociedad civil también se moviliza. Entonces, ¿por qué? Porque las nuevas derechas que hoy día tienen el control de nuestros países no entienden este conflicto.
Tampoco las izquierdas lo entienden, eso es lo que quiero decir. Y por eso fracasan muchas veces. Los progresismos menos entienden estas situaciones. Por lo tanto, entonces, en ese sentido, este texto que yo he entregado para la publicación de este libro tiene esa intencionalidad. Y por eso ustedes van a encontrar en las páginas de la segunda parte del libro, ¿cierto? La explicación de este conflicto fundamental del siglo XX. Si no se entiende este conflicto, no se entiende absolutamente nada. La sociología, la politología, la antropología, la historia reciente, cualquiera de estas, son ciegos frente a este conflicto si no lo iluminan. Y yo tengo una impresión de que algo de esto hay también de iluminación en lo que la investigación arrojó en torno a Bolivia. De manera entonces que es un libro que yo a todos los que están presentes y los que nos están escuchando los invito a leer, a comprender y tratar de analizarlo, tratar de comprenderlo a través de esta mirada, de la mirada de que están leyendo un libro que busca reflejar la accionar del siglo XXI, de los sujetos del siglo XXI, de los sujetos que hoy día están actuando. Claro, hay muchos elementos que quedan fuera, etcétera, como toda investigación, pero fundamentalmente este es un libro que tiene esa cualidad. Me mostrarán aquí y tiene otra, con esto termino. Tiene otra, que es un libro que hay que rescatar, y creo que es importante decirlo. Es un libro binacional que trata dos casos, que invita a pensarnos como sociedades que estamos dentro de una misma región y tal vez no desarrollar unas ciencias sociales de espalda, es decir, sino que unas ciencias sociales que puedan dialogar, unas humanidades que dialoguen, y no pensar que el proceso boliviano es único y exclusivo, o el proceso chileno es único y exclusivo, el argentino, y todos separados, no. Estamos dentro todos de una misma barca, y todos estamos navegando por aguas tormentosas, pero son muy parecidas. Que esta es como digo, es la barca de la conflictividad entre mercado, Estado y sociedad civil. Eso es lo que yo invito a toda la gente que nos está escuchando a comprar, porque obviamente es un libro que se publica dentro de una sociedad neoliberal, y por lo tanto, en las sociedades neoliberales todo se vende y todo se compra. Así que a comprar el libro. Bueno, muy buenas noches a todos, a todas. Pues es también un momento de agradecer. Esta investigación ha durado 3 años, así que agradecer en primera instancia a nuestra casa, a Ceres, a nuestra casa que nos permite hacer investigación, a los 5 en esta ocasión, a Plural, porque también por el convenio que tiene con Ceres llega a ser publicada esta investigación, a nuestra casa también de la que procedemos, Marité, mi persona, Silvia, Carolina, la Universidad Mayor de San Simón. Agradecer a Mario aquí presente, pero además por habernos leído a detalle y haber hecho un aliciente y provocador prólogo. Muchas gracias. Es también momento de agradecer al equipo. Aquí no están Silvia, ayer estaban en Cochabamba Silvia, Carolina, Juan Carlos, ha sido Marité, ha sido un gusto haber desembocado pues en un tan interesante libro producto de esta investigación larga. Yo quiero compartirles cómo ha sido la motivación también desde mi perspectiva, cómo nos hemos abocado al activismo ciudadano,
Hemos visto que hay un recrudecimiento de las protestas sociales a lo largo y ancho del planeta, que lo que estaba aconteciendo en Bolivia había brevado mucho de este internacionalismo. Queríamos ver cuáles eran las características de estos renuevos movimientos sociales, a los que los hemos llamado finalmente activismos, ¿no? Yo creo que una de las cualidades del libro es dar un panorama exhaustivo de cómo los distintos colectivos están organizados en Bolivia, ¿no? Ya lo han dicho tanto quienes me han antecedido, que hay una focalización de la protesta, hay una diferencia con los viejos movimientos sociales que eran más estructurales, que tenían unas agendas predeterminadas, que cuestionaban lo económico, ¿no? Queríamos ver hoy día por qué se moviliza la gente. Cuestionan el orden vigente, sí, algunos desde otros lugares. Es así que en el primer capítulo, que es más panorámico, van a encontrar colectivos que priorizan la conservación del medio ambiente. Están Ríos de Pie, por ponerles algunos ejemplos: Ríos de Pie, la masa crítica, no a la tala de árboles, Talquía, etcétera, ¿no? Son colectivos en los distintos departamentos que se mueven por el cuidado del medio ambiente. El colectivo La Masa Crítica, los ciclistas en Santa Cruz, Dame un Metro, etcétera, que están de alguna manera reivindicando mejores condiciones ambientales. Otro que hemos dado también, que presentamos el panorama, son los colectivos feministas centrados en la violencia contra las mujeres. Las poblaciones de las diversidades sexuales y de género también es una de las aristas que conforman estos colectivos. Los animalistas, que están como estudio de caso, los jóvenes liberales, los religiosos y los jóvenes aymaras también del Alto, que tienen una alta incidencia de identidad étnica, ¿no? Entonces estos deben haber más, pero estos son los que hemos encontrado, y en todos hay algo común denominador, que creo que es de manera general también, de manera internacional, que son el juego que juegan las emociones, ¿no? El papel que desempeñan las emociones, la indignación, la ira, son dispositivos para movilizar. Una de las diferencias también con los viejos movimientos sociales son que las agendas se hacen en el camino, ¿no? Es algo estructurado que ya viene, ¿no? Ya lo ha dicho Marité, son colectivos que tratan de mantenerse en la horizontalidad, o pretenden que no haya jerarquía. Utilizan las redes y la tecnología a más no dar, por lo tanto, preponderantemente en estos colectivos lo que les caracteriza es una población joven, movilizada. Cuando les preguntábamos cómo se sustentan, ¿no? Muchos carecen de financiamiento, y es por el amor al medio ambiente, por la causa, etcétera, que hacían sus colectas, sus propias donaciones, etcétera. Esto va a estar matizado con otros colectivos que sí tienden a la institucionalización, ¿no? Otra de los puntos a resaltar positivos y producto de un exhaustivo trabajo de campo son los matices que van a encontrar. Es decir, no van a encontrar generalizaciones, digamos, los colectivos ciudadanos son así, ¿no? Hay quienes buscan trastocar ciertos órdenes, como los colectivos feministas, contra el orden patriarcal, las diversidades sexuales y de género, contra un orden heteronormativo, etcétera. Pero hay también los colectivos que quieren, ya lo ha dicho Marité, que el sistema funcione y responda, ¿no? Entonces, esto es una de las cualidades del libro. Otro punto a comentar en el que me he centrado es sobre las diversidades sexuales y de género, el colectivo LGBTQIA+, ¿no? Que nos muestra que hay la irrupción de esta población con múltiples identidades.
Una de las cosas que aquí habría que resaltar que tiene que ver mucho con movimientos o activismos internacionales, etcétera, es que reivindican mucho la dignidad. Están luchando todos los colectivos, que de repente es esto lo que les aúna y les cohesiona, luchan por el reconocimiento y la no discriminación, ¿no? Quieren que se les garantice la igualdad en el derecho al trabajo, a la educación, la vivienda, la salud. Esto es lo que en el mapa de activismos de la diversidad sexual se va a encontrar. Esto es lo que los cohesiona. También un punto interesante en este capítulo es la historización de los colectivos que se hace en Bolivia. Algo que nos ha llamado la atención es cómo el acrónimo va cambiando. Si internacionalmente se conoce como LGBTI, en Bolivia esto ha ido cambiando. Empezó con GLTB, ¿no? Donde el movimiento gay llevaba la bandera. Mostramos cómo se han ido conformando. Hay ya bibliografía al respecto que la hemos revisado y está aquí condensada. Nos ha llamado la atención que luego cambia a LGBTI, ¿no? Cuando el movimiento lésbico era quien enarbolaba, digamos, este colectivo, esta población, y hoy en día, según las entrevistas y lo que hemos recogido, es TLGB, ¿no? Donde la población transexual, transgénero, travesti, tiene una preponderancia dentro de esta población. Uno de los elementos también es, y esto ha salido en las entrevistas, que tiene que ver mucho con este reconocimiento, con esta solicitud, esta petición, digamos, de que se les reconozcan los derechos, el concepto de dignidad, puesto que las problemáticas que atraviesan son muy lacerantes en algunos casos, ¿no? Todas las conquistas a nivel legislativo que han conquistado van hasta por ahí. Hay una fuerte valoración de toda la Asamblea Constituyente y lo que se ha logrado, pero también en las entrevistas salía que hay una orfandad en cuanto a temas, por ejemplo, de matrimonio o patrimoniales o de salud, ¿no? Que carecen esta población, especialmente dentro de toda la población, los trans. Es así que entonces van a encontrar en este capítulo un panorama actual del activismo LGTB. Llegamos a la conclusión de que ha habido una maduración, a ver si me permiten. Esto ha sido construido con ellos, entonces de alguna manera en el artículo se muestra un panorama de los múltiples colectivos a nivel nacional y local que hay por departamentos, ¿no? Que creo que no había encontrado yo en la revisión, pero ha sido producto de las entrevistas, cuando hemos reconstruido con los propios entrevistados qué clase de colectivos existían. Asimismo, esta población quiere hacerse visible, reconocida, legítima, porque quieren unas condiciones de vida digna y vivible. A nivel categórico y teórico, el aporte de todo el libro, que también lo han recogido Mario y Marité, está el de la interseccionalidad, que nos parece bastante interesante. Solo les pongo uno de los ejemplos. Hay el colectivo La Nación Marica, pues en las entrevistas nos decían que no es lo mismo ser gay aquí en la zona sur de La Paz que ser gay en el Alto, ¿no? Entonces, está La Nación Marica, reivindica lo EWA, reivindica además, digamos, de su identidad, su condición de gay, también la identidad indígena, de alguna manera. El componente rizomático
es otro de los conceptos que nos ha ayudado para ver la articulación entre los colectivos. Ya lo decía Marité, pueden ser medioambientalistas, pero a la vez los activistas también estaban en colectivos feministas, eran veganos o animalistas, etc. Esto me parece que es algo interesante y novedoso. Hemos también aportado con este concepto de activismo situacional, puesto que lo que detona son determinadas problemáticas concretas que hacen que el colectivo se movilice, por lo tanto no son permanentes, no están todo el rato movilizados, ¿no? Otra de las cosas importantes del trabajo de campo es que generalmente las formas de performance y de protesta de los activismos beben de los colectivos internacionales. Entonces, por ejemplo, en el caso chileno, Juan Carlos también desarrolla este movimiento de las tesis, que también ha llegado a los distintos departamentos de Bolivia, los distintos objetos, como el uso de la pañoleta morada, la pañoleta verde, etcétera, ¿no? O las distintas formas de performance, abrazar los árboles, en el caso de no a la tala de árboles, ¿no? Son performance y formas de protestas que recogemos, que también se hacen en otros países. Por lo tanto, esta es una influencia de los activismos también en Bolivia, ¿no? Las protestas internacionales entonces tienen una gran influencia. Por último, decir este matiz en el trabajo de campo. Por lo tanto creo que van a encontrar en el libro una serie de elementos que ya lo decía Mario, que da para muchas investigaciones, ¿no? Por el lado metodológico, la etnografía que hemos hecho está en los anexos, también un barrido de todos los grupos que hemos visitado, las páginas, etcétera. Algo interesante que salía al respecto es que nos decían, si no estás en las redes hoy en día, estos colectivos nos decían, no existes, ¿no? Sin embargo, el matiz venía cuando nos decían, pero si no sales a las calles tampoco haces incidencia. Entonces la protesta estaba combinada por estar presente en estas nuevas redes, o el uso de la tecnología, etcétera, pero sí o sí la calle también era importante. Con estas palabras entonces también invito, al igual que Juan Carlos, a que adquieran el libro y espero que también les suscite más preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestro comentarista estrella, a las autoras y autores desde Chile y Bolivia. Creo que por lo que hemos escuchado es una investigación no solo interesantísima, sino también muy actual. Nos permite entender cosas que están sucediendo hoy mismo en la arena pública. Para combatir el frío de la helada y para celebrar la aparición del libro, les invitamos ahora a compartir un libro. Felicidades.